Un recuerdo, una canción. Es aquí donde el tiempo y la música se encuentran, en Melodías del Tiempo. En esta sección llamada Aquí lo descubriste primero, entrevistamos a bandas emergentes, escritores, cineastas y todo aquel que quiera llevar el nombre de la cultura a lo más alto. Con Matías Tapia Saavedra y todo el equipo de Melodías del Tiempo, te invitamos a ponerte cómodo, subirle el volumen y prepararte para sentir de verdad. Esto es Melodías del Tiempo. Bienvenido a todos Melodías del Tiempo. Esta sección se llama Aquí lo descubrieron primero, pero una vez más me encuentro con un entrevistado que ni siquiera necesita presentación, ya tiene su legado, su fama, entonces definitivamente no lo van a descubrir aquí primero. Pero sí queremos extenderle la invitación y agradecer a Francisco Pancho Melo por estar con nosotros en este momento, con esta entrevista. Bueno, un gusto primero que todo, muchas gracias. Gracias Matías por esta invitación. Perfecto. Bueno, me gustaría que conversásemos. Al tiro vamos al grueso de la entrevista. A miércoles. Sí, al tiro. Porque quiero que comencemos con algo súper interesante y algo que muchas veces es algo que nos falta en la vida: felicidad. Los momentos felices en la vida, los momentos de disfrute. Me gustaría consultarle en qué momentos de su vida usted ha sentido la felicidad más simple y genuina en su vida. Los momentos de felicidad son los momentos que tienen que ver, honestamente, tienen que ver con los vínculos más primarios, que tienen que ver con la familia. Yo creo que hay esas instancias simples, precisas, muy cotidianas, que me hacen sentir una felicidad plena. Recuerdo una película que se llama Las Horas, en que Meryl Streep, en su personaje, hablaba de un momento que ella decía: yo pensé que ese era el comienzo de la felicidad, definiendo una instancia. Dije, pero no, esa era la felicidad. Y se dio cuenta después que esa era. ¿A qué voy? Que yo puedo reconocer momentos de felicidad plena. No es que sea el comienzo, uno no va a ser feliz de ahora para adelante, pero sí te vas encontrando con estos momentos que son difíciles siento yo, de describir, porque son plenos y son instancias. Y cerrando, claro, yo los encuentro más como con el ámbito familiar, con los hijos, con mis padres, con mi hermano. Pero también hay momentos de felicidad plena trabajando, con unas instancias como de un placer, como de un goce, que yo también lo atribuyo a la felicidad quizás de estar plenamente viviendo. Perfecto. Y claro, como usted bien menciona, son pasajes de felicidad que uno puede recordar, y en ese sentido, ¿qué le devuelve la alegría cuando un proyecto, por ejemplo, termina y queda ese vacío? Como, ¿qué sigue ahora? A nosotros los espectadores nos pasa esto, que terminamos nuestra serie favorita y es como, ¿y cómo sigue la vida ahora que terminé una serie de 10 temporadas, por ejemplo? Sí. Pero ¿cómo es por parte suya cuando termina un proyecto así grande? Bueno, para ser honesto hay de todo, porque uno hace distintos proyectos y no todos los proyectos uno le da tristeza que terminen. Hay unos que te da mucha felicidad, te da más felicidad que termine que hacerlo. Porque hay de todo, ¿cachai? No es que todas las cosas que uno haga en la vida te van a dar felicidad, y no todos los proyectos profesionales tampoco. Pero también creo que es cierto lo que tú dices, esa como depresión postparto, ese duelo que uno tiene que vivir porque hay una maquinaria muy potente, mucha actividad, y más encima de la pega de uno, en que uno trabaja todo el día con las emociones, en que se vincula con personas así de lleno, se transforman de alguna forma en la segunda familia durante tu día, y de un día para otro se acaban, dejas de verlos, dejas de conectarte, dejas de todo. A veces uno puede, generar algunos vínculos con algunos actores o algunos profesionales con los cuales trabajar. Pero yo creo que con el tiempo a mí la vida me ha ido enseñando a separar. Se termina un proyecto, pero va a empezar otro. Entonces, claro, uno vive el duelo, vive la pérdida, vive la tristeza, pero se resuelve con otra actividad. Hay que volver a empezar en una actividad distinta, más que quedarse
mirando, Pensando, lamentando, claro. uy, qué triste, no, ya no estamos haciendo los Casablanca. ¿Alguna vez, cómo se llama esto, ha tenido como esa nostalgia de que un programa que tenía mucho potencial se haya cancelado así y que uno queda como con la cara, oh, pensé que iba para más? Y sí, ahora... Mira, sí, una vez hicimos un proyecto que estábamos grabando durante la cuarentena y se llama Historias de Cuarentena, en que grabábamos cada uno en las casas, era por Zoom. Yo soy un psicólogo y que todos los demás actores, la Paula Volpato, no sé, el Moisés, el Simón Beltrán, Moisés era otro personaje de La Paraíso. Bueno, todos los personajes, hasta el Tito Noguera. Y ese programa, por un problema del canal, se acabó de un día para otro. En plena pandemia, además, que nos generaba también un cariño particular. Ese proyecto yo siento que, wow, fue raro cómo se corta. Porque hay otros proyectos que van partiendo, películas que tratan, lo intentan y de repente te dicen, no salió el fondo, o no se consiguieron los fondos, o no va a la filmación. Eso pasa, harto. Pero esto estaba en plena... Y de un día para otro nos dijeron, se acabó. Y quedamos todos. Y como eran capítulos unitarios, era fácil resolverlo. Encima era desde el hogar, Sí, no había que movilizarse. Exacto. Y claro, o sea, a usted siempre se lo ve enérgico, se lo ve bien emocionado en las redes sociales y todo. Y por eso me gustaría consultarle, ¿qué rol juega el humor en su vida cotidiana? Fundamental. Fundamental. Sí, bueno, en general, sí, yo relaciono todo mi trabajo con el humor. Lo digo, por ejemplo, cuando uno trabaja, cuando uno ensaya, o sea, no me gusta tomarme tan en serio. No soy de los personajes de los actores que de repente las escenas te llevan y te cuesta salir, estás llorando varios días. No. En general yo trato de salir y reírme de mí mismo, reírme con los demás, echar la talla, porque siento que el humor es muy liberador. Y además porque esta pega es muy rara. Estáis todo el día tocando una tecla difícil, o estáis esperando mucha repetición, o es muy intensa. Entonces, si no la haces, no la mezclas con situaciones de humor, se te hace muy difícil. Y por eso siento que yo también es interesante pensar que el tema de las redes sociales que me metí hace unos años, en donde me conecto directamente como con mi esencia humor. No, ya que tengo mi genio, no es que ande todo el día con lo que sea. No, me enojo y todo. Pero trato de que el humor forme parte importante de mi vida. Claro, y le ha ido súper bien en redes sociales. O sea, primero que todo, felicidades. O sea, el otro día vi que lo empezó a seguir Rosalía. ¿Cómo fue? ¿Cómo es eso? No tengo la menor idea. No, yo supongo que tiene que ver con que ella viene, supongo que me preguntaron en un programa en la radio qué era lo que estaba escuchando y conté que el último disco de Rosalía me tiene tomadísimo. Quizás ahí, no sé, los jefes de marketing ven y deciden seguir. No es que yo tenga una conversación con Rosalía, pero fue muy divertido. Incluso nos reímos un poco de eso en la red y todo. Me gustaría hacer una pregunta que lo lleva a usted a una retrospectiva, a una elipsis en el tiempo. ¿Siente usted que es más feliz hoy que hace 10, 20 años? ¿Por qué? No sé, quizás la respuesta a eso uno no lo tiene tan claro. Yo estoy a punto de cumplir 60 años, que es como una edad más o menos grande. ¿En qué momento? Es muy rápido, así que les aviso al tiro que corre muy rápido, no se da ni cuenta. Cuando yo estaba por aquí estudiando, aquí en el Antonio Vara, en funciones, teniendo 26 años. El verdadero villano del tiempo. Claro, muy bien. Entonces, claro, uno puede decir, hay momentos de felicidad, pero creo que hoy en día, pese a todo, porque la vida no es fácil, no es que uno se levante y diga, me siento un tipo muy afortunado en relación a haber tomado la decisión de las decisiones que he tomado en mi vida con respecto a todo, con respecto a la carrera, con respecto a mi pareja, a mis hijos, siento a cómo están mis hijos, a todo, me siento muy afortunado. Y eso mismo, yo creo que también con el tiempo uno decanta y mira con mayor perspectiva y agradece. Tiene que ver con un asunto como de gratitud. O sea, darse cuenta día a día, partir el día dando gracias. Porque ahí uno entonces se da cuenta de lo que tiene, y lo que tiene es como para ser, uno dice, sí, es feliz. Quizás cuando uno es joven quiere más,
porque quieres comerte el mundo, entonces estás falto de lo que crees que te va a dar felicidad. Energía voraz. Claro, no sé, plata, amor, Posesiones, cosas, claro. Pero al fin y al cabo te das cuenta que las cosas simples, juntándolo con ¿cómo se llama? Con lo que tú me preguntabas al principio, cuando uno es feliz, con esos momentos simples de compartir con tu pareja o recibir un llamado de tu hijo, mandarle un mensaje o que él te escriba, son Incomparable. Son incomparables y son hoy en día son tremendamente valorados. Por ende, puedo decir que hoy me siento más feliz. Hoy se siente más feliz. Y sobre su carrera, el oficio, sabemos, ya ha tenido una carrera llena de éxitos. Y cuando ya ha tenido esos éxitos, cuando hemos tocado la punta del cielo y pudiéramos aterrizar hoy, en este día preciso, ¿qué lo sigue desafiando de la actuación después de tantos años? Cada proyecto en teatro es un desafío. O sea, es bonito. Pensando aquí, yo recuerdo de mis primeras obras de joven, actué con Sergio Aguirre, un gran actor de la escena nacional ya fallecido. Recuerdo que compartíamos camarín aquí en el Antonio Vara y me llamó la atención que él para el día del estreno estaba muy nervioso. Y yo decía, ¿por qué está nervioso este maestro de maestros? Y tiene que ver con eso, porque al fin y al cabo, cada proyecto en el que tú te embarcas, si bien es cierto que este oficio, como buen oficio, uno va adquiriendo herramientas y va perfeccionando el uso de cada una de esas herramientas. Pero igual, cada desafío es un salto al vacío. Una apuesta. Es una apuesta, es una incertidumbre. Y también me obligo a no entrar en los espacios de confort, en las zonas de confort. Porque claro, hay cosas que uno puede resolver porque ya maneja ciertas técnicas, trucos, y puede resolverlo desde ahí. Pero yo creo que lo interesante de generar ese nerviosillo en cada proyecto es atreverse a salir de esa zona de confort y entrar en lugares desconocidos para hacer de los personajes o de la obra o del proyecto algo que ni siquiera tú imaginas cómo puede llegar a ser. Claro. Y en ese sentido, me gustaría preguntarle sobre los personajes que ha interpretado. ¿Hay alguno de ellos que le haya cambiado la forma de ver el oficio de la actuación? No. O sea, porque la pregunta es muy grande, creo yo. No creo que algún personaje me haya como llevado a cambiar cómo miro la perspectiva del teatro. Lo que sí, los personajes te van enseñando incluso más allá de lo que tú crees. Son involucrarte o transformarte o encarnar un personaje que tenga mucha carne, no solo huesos, que es una cosa que uno dice como artista, que tenga mucha carne, te invita, más que te obliga, te invita a vivir la vida de otro desde otra perspectiva, desde otra vivencia, con otra historia. Y eso sin duda también es una excelente forma de crecimiento personal. Es como ponerse en el lugar del otro. La vida, a veces uno es muy crítico con el otro, no, como actúa así, pero lo interesante es ponerse en el lugar del otro. Y el rol del actor cuando trabaja es ponerse en el lugar de otros. Y eso de alguna forma te ayuda, te enseña y te da la oportunidad de tener un conocimiento quizás más amplio de lo que es la raza humana. Y en ese sentido me gustaría tocar un tema que quizás es polémico. Cuando llega ese momento de interpretar, tratar de ponerse en los zapatos del otro e interpretar, por ejemplo, un villano que hace cosas atroces que en la vida real, por así decirlo, en la cotidianeidad, serían súper repudiables. ¿Cómo es el proceso de ponerse en los zapatos del monstruo? ¡Wow! Bueno, siempre es fundamental tener, o sea, como esencia, como punto de partida y no solamente de partida, sino que como guía de ruta es el texto, ya sea un guión, ya sea una obra, ya sea un capítulo de una teleserie. Ese te da un material interesante a asumir. Y claro, cuando te invita a interpretar roles que de alguna forma transitan en la maldad, porque uno lo puede tomar como, por ejemplo, el último personaje que hice en la televisión, que era Iván Casablanca, en Los Casablanca, que al fin y al cabo era un villano.
villano que venía... Pero también es interesante porque uno como actor dicen que uno tiene que defender su personaje, pero más allá que defender su personaje es entenderlo. Entonces yo puedo llegar a entender por qué Iván actuaba de esa forma. Y si hay información que me falta, por último yo la puedo inventar. Puede ser que, o sea, claramente no estoy de acuerdo éticamente, moralmente, cómo él actúa, pero lo interesante es entender por qué llega a hacerlo. El Guasón, yo creo que es un personaje notable que aún no lo puede, porque el Guasón es un villano, pero en las últimas películas del Guasón de alguna forma te enseñan y te explican, y uno genera empatía con el villano, incluso lo quiere más. Se da cuenta de que no es que él es así, fue hecho así, o sea, claro. Existen situaciones que lo arrinconan claro. a aquello. Pero, por ejemplo, vamos nuevamente poniendo un ejemplo global, Jeffrey Dahmer, como la serie de Dahmer, ¿qué arrincona a ese monstruo? ¿Nace así? ¿Nace o se hace? O sea, según lo que comenta la serie, es una persona que siempre tuvo esa patología, esa derivación. ¿Cómo se enfrentaría usted si le tocara el día de mañana como interpretar un rol de alguien que es maldad pura, así, que comete ese mismo tipo de situaciones? De la misma forma. De la misma forma. Sí. A ver, uno está interpretando un rol. Uno no es un rol. Uno no está defendiendo en un juicio a un asesino en serie ni a un violador de niños. Uno interpreta un rol para generar impacto en la audiencia. Y bueno, claro, van a haber escenas difíciles, pero además todo eso está controlado. Yo en la interpretación del rol no voy a matar a nadie, no voy a violar a nadie. Todo hay que hacer creer, la gente debe creer que eso está sucediendo. Entonces también hay un espacio de control, no es, claro, yo no me voy a transformar en un asesino en serie, yo voy a interpretar el rol de un asesino en serie que va a matar, va a hacer que está matando gente para que el espectador crea, pero ¿cachai? Existe esa diferencia. Y sobre ese mismo tema de la interpretación, es una pregunta clave. ¿Qué error a usted le ha enseñado más que un éxito? Los errores... Sí, hay muchos que dicen que los fracasos o los personajes o los malos roles te enseñan más. Quizás porque te obligan a darte cuenta. De repente lo que pasa con los personajes exitosos, pero tiene que ver con el ego más que, creo yo, porque los personajes exitosos, todo el mundo dice, ¡ay, bien, increíble, lo hiciste maravilloso! Entonces uno dice, ¡ah, ya, perfecto! En cambio, el malo te obliga a escudriñar, a aceptar, reconocer que te equivocaste, que hubo algo que no funcionó. Fue responsabilidad tuya, en conjunto, fue el guión, fue el error haber aceptado hacer ese trabajo, fueron en la comunión Entonces, yo creo que uno puede sacar experiencias de todo, siempre cuidando al ego. Yo no creo que exista el mejor actor del mundo, ni el mejor actor de Chile, ni el mejor... No, eso yo no lo creo. Yo creo que los actores generamos trabajos que son muy valorables y otros no tantos. Entonces, claro, una vez al año se premia a la mejor película o al mejor actor, actriz, actor secundario, pensando en que es la mejor interpretación dentro de un periodo. Que realmente son ganadores. Claro, pero eso no te transforma en o no. No, hay cosas, o sea, yo admito, yo he hecho cosas que no son buenas y que no me enorgullezco, no le chunté, no supe, hay personajes que no te acomodan y otros que, yo pongo el ejemplo, esas camisas que uno se pone y dice, esta es, te das cuenta, o el pantalón perfecto, la zapatita, ¿cachai? Pero hay otros que están cojeando, o la camisa te queda como te molesta el hombre, pero no, yo creo que es interesante ser lo más objetivo posible, salirte de ti, mirarte, salirte de ti para que el ego no te coma y mirar para todo lo que hiciste para aprender, para seguir aprendiendo. Y después de lo que han sido como estos proyectos, lo que han sido estos fracasos, estos éxitos, hoy en día, usted, ¿qué le exige un proyecto para decir el sí? De partida tengo que leerlo. Es raro que me diga, hoy queremos hacer una obra. Ya, perfecto, del tema que sea, bien, déjame leer el guión. El guión, primero, tiene que provocarme, tiene que emocionarme y tiene que generar algún tipo de desafío en mí. Eso por un lado. Y hoy en día, esa como esencia que siempre creo, bueno, de joven uno decía que decía todo, que estaba probando todo, decía sí. Y después, ya hoy en día es
en la medida de mis posibilidades, el equipo de trabajo. ¿Con quién voy a trabajar? ¿Quiénes son todos? Directores, productores, la sala, las condiciones. Creo que uno debe cuidar esos espacios. No hay que hacer cualquier cosa con cualquier persona. Creo que se generan vínculos tan importantes, tan profundos, que hay que cuidar y debe ser un espacio amable. El espacio creativo del actor, uno debe tener confianza absoluta en el otro, ser capaz, los ensayos, que son espacios como de mucha privacidad, es un poco andar en pelota caminando por la casa. Entonces, ahí debe ser un espacio tremendamente seguro. Entonces, no solamente el proyecto me tiene que provocar, sino también el equipo me tiene que dar tranquilidad como para generar un buen proyecto. Yo creo, me nace la siguiente pregunta. A ver, infiero, y es que claro, infiero, espero no inferir mal, que usted vio la hazaña que hizo Alex Honnold en el Taipei 101, que lo escaló sin cuerdas, sin nada. ¿Qué sucede si el día de mañana lo contacta TVN y le dice, en tu día le dicen, Pancho, ¿qué pasa aquí si nos vamos a escalar el Costanera Center sin cuerdas, sin nada? Te digo, te volviste loco, no hiciste ninguna posibilidad. Con cuerda llegó al donde está la canaleta primera, ¿no? ¿Y si fuera con cuerda? Si existe cierto grado de seguridad, sí. O sea, así como que un día me llamó, de un matinal, me acuerdo, y me dijeron, vamos a tirarnos en Benji. Y me tiré en Benji ahí en el cajón del Mike. Sí, puedo hacer cosas, sí. O sea, si me parecen atractivas, como desafío personal. Claro. Sí. Bueno, este último tiempo también la vida me ha enseñado a probar. Sí, yo antes era un poco más prejuicioso, por ejemplo, con lo que pasaba en las redes sociales. Y creo que esto de abrirme me dio la posibilidad también de conocer otra gente, otros mundos, otra cosa que va más allá de este espacio donde uno se mueve como actor haciendo teleseries, series, cine o teatro. Hay otro mundo dando vueltas y me ha dado oportunidad de conocer gente encantadora, así que bien. Genial. Y escapando un poco del personaje, yéndonos, tomando un taxi fuera de este personaje, ¿quién es Pancho Melo cuando no hay escenario ni cámara? Pancho Melo es un tipo muy normal, yo diría que bastante introvertido, que le gusta esencialmente su casa, que no le gusta el carrete, que en la medida de sus posibilidades se salta el matrimonio que sea, la fiesta que sea, el año nuevo que sea. De verdad es un tipo, o soy un tipo muy tranquilo. Yo siempre lo he dicho, aunque la gente no lo crea, pero siempre me he declarado, y de adolescente fui muy tímido, me gustaba generar vínculos sociales. De polola no existieron nunca, no sé. Me casé con mi primera polola que conocí estudiando teatro a los 21 años. Entonces, ese Pancho Melo, que no tiene que ver con, de repente la gente dice, no te creo, es mujeriego, no sé, o desplante, capaz, voy a subirte al Festival de Viña, sí, pero yo interpreto roles, no soy yo. El yo mío, esencialmente, le gusta estar tranquilito en su casa, tomándose una copita de vino con su mujer, haciendo carpintería, ¿cachai? Son espacios privados que manejo y que cuido con mucho celo, y me encantan. No soy de la fiesta grande, soy de la fiesta pequeña con un par de amigos tomando vino. Perfecto. Y eso me lleva a la siguiente incógnita, porque hay cosas que no entran, hay cosas que, ya perfecto, usted tiene reserva de esas cosas que son privadas, y es verdad, uno siempre tiene que separar al personaje de lo que interpreta. Y ahí es donde me dirijo con lo que le voy a consultar. ¿Qué parte de usted nunca entra en un personaje? ¿Qué parte mía nunca entra en un personaje? Exacto. ¿A qué me refiero con esta pregunta? Me refiero de eso que usted recela, de lo que es propio, de lo que es privado, porque cada uno tiene, una persona tiene diferentes matices de personalidad. ¿Qué cosa de usted nunca entra en un personaje, realmente? No, yo creo que no. Yo creo que uno se pone al servicio cuando está interpretando el rol. Es que es distinto si uno lo pasa al espacio público, porque al fin y al cabo el espacio privado, el teatro tiene que ver con el espacio privado. Como yo decía, el trabajo del equipo, por eso me parece importante el equipo. Cuando estoy en el escenario interpretando un rol, estoy poniendo todas las herramientas posibles, todo el alma. Al fin y al cabo, con quien uno conversa es con, ahora que estoy haciendo una obra, ensayando una obra con Felipe Rojas, un actor, con quien yo converso, no es el personaje de él que se llama James,
perdón, Luca, sino que yo converso con el Felipe Rojas, ¿cachai? Porque está su corazón, está su voz, está su mirada interpretando el rol de Luca. Entonces, y viceversa lo mismo. Entonces, uno está por completo entregándole todas las herramientas que necesita ese personaje. La apuesta que dijimos. Claro. La apuesta que dijimos. Pero es distinto uno como figura pública en que uno dice, oh, mira, queremos invitarte a un programa, que ojalá vayamos a tu casa y conversar. Ahí yo me pongo súper celoso. Soy celoso de mi privacidad. Y está bien, claro. Claro, no, pero hay gente que no, y es súper válido. Hay gente que no, vamos, me encantaría sentarme a conversar. De cuando era chico, yo en la medida de las posibilidades trato de evitar. Entonces, en ese sentido, no siento que sea mezquino o racionalmente no creo. Y subconscientemente quizás hay cosas que yo no me atrevo a mostrar, pero allá ahí tiene que ver más bien como con una ayuda psicológica. Claro, pueden haber ciertos elementos de mi personalidad que los protejo pero sin darme cuenta. Claro, y me gustaría moverme a algo más incómodo, algo más de suspenso. ¿Hubo algún momento en el que usted pensó dejarlo todo y comenzar de cero? ¿Algún momento difícil que pudiera recordar? Bueno, o sea, sí existió ese momento y tuvo que ver con el teatro. O sea, yo estaba estudiando ingeniería mecánica, nunca se me había pasado por la cabeza estudiar teatro. No me caracterizaba por ser un gran actor, o sea, no un gran actor, no me caracterizaba por tener dedos para el piano estudiando teatro. Sí, participé en un par de talleres, pero no tenía una participación importante. Estaba estudiando ingeniería en la USACH, feliz. Un poco complicado las matemáticas, y por alguna razón decidí dar un giro en 180 grados hacia el otro lado y cambiar de una carrera matemática técnica a una carrera artística. Ese fue un salto al vacío con mucho miedo que de alguna forma estuvo presente conmigo mucho tiempo, porque está la inseguridad si tienes o no tienes dedos para el piano. Y al principio no era fácil, pero ahí perseverando, trabajando, probando, equivocándose, me di cuenta, ese siento. También las rupturas que yo he tenido a nivel personal con pareja son puntos de quiebre. En el teatro, así como en la carrera de la actuación, creo que nunca he tenido una sensación de decir, ¿sabes qué? Quiero hacer otra cosa 100%. Sí he pensado a veces de alejarme. Estuve alejado de los escenarios teatrales durante ya varios años y ahora estoy volviendo, pero así con un cambio de que quiero dejarlo todo y voy a ser astronauta, no. Ya no va a volver a ver esa vuelta de 180. O quizás no, sí. Quizás sí. Puede ser que de aquí a 2 años digas, ay, que sí quiero ser astronauta y voy a hacer todo lo posible por subirme en alguno de los cohetes y estar ahí, y eso significa dejar el teatro, puede ser. Puede ser. Otra cosa, no sé. Claro. Y para aquel estudiante de teatro o aquel persona que se une a un taller o una compañía de teatro por primera vez, en su experiencia, ¿cuánto le costó llegar a ese gran salto a las grandes ligas, como le llaman, pegar el salto de pasar, ya estoy en la carrera de teatro, estoy participando en obras emergentes recién? ¿Cuál es el salto? ¿Cómo fue esa historia para usted? Yo no tengo salto. Yo siento que no hay salto. Yo fui caminando. Y lo agradecí. O sea, yo no... Por ejemplo, pensando en que tu pregunta va dirigida a que ¿en qué momento me transformé en un actor famoso en Chile? ¿Ya? Yo, a diferencia de otros, claro, habían veces que los directores de las teleseries o de los canales iban a ver egresos, agarraban a alguien y lo ponían protagónico en una teleserie y se transformaban. Y hacía protagónicos toda la vida. Yo no, yo partí haciendo papeles muy chiquititos. Mi primer papel en una teleserie del Canal 13 era el chofer de la madre del protagonista. O sea, no trabajaba nunca. Me costó mucho entrar a tele, hice muchos castings. Y de ahí empecé haciendo papeles secundarios. Y de repente, pero mucho tiempo después, se me dio la oportunidad de hacer un papel protagónico. Pero fue un trabajo paso a paso, ¿cachai? Con rigor,
con trabajo, Con con pasión, constancia. con constancia, con suerte. No puedo decir que no tenga suerte. Una cuota de algo tiene que haber. Sí, claro, de estar ahí en el momento adecuado, de aprovechar las oportunidades. La vida, claro, está lleno de eso. Y en el teatro igual, en el teatro partí, me invitaron a hacer una obra y así poquito. Yo armé mi propia compañía con unos amigos, funcionó, no funcionó, armé otra y fui para allá. Entonces, hay mucho, yo creo que hay una perseverancia y un trabajo que hay que aprovechar que suceda y ir con constancia, de a poco. Aquí en Chile, ¿se encasillan mucho a los personajes o a los actores? ¿A qué me refiero con encasillar? Me refiero es más conocido el personaje que el actor, no se puede separar al actor del personaje, a eso es lo que me refiero. Si es que sucede eso acá. Sucede en algunos proyectos que tienen impacto en la televisión, por ejemplo. Sí sucede que la gente se involucra o le cuesta separar a veces el actor del personaje. Entonces, si se lo pilla en la vida real comprando el supermercado, si está todos los días viéndolo haciendo de malo, que los malos son los que generan más. Claro. Evidentemente, si lo pillas en el supermercado, te encontrás con que ay, le puede echar la fuera, no sea tan malo usted. Cosas que a uno le pasan. ¿Le ha pasado? Sí. ¿Se lo han pillado en el supermercado y le han dicho? Sí, pero tan malo, mucho. No, pero no sea tan malo, con, no sé, con la monjita, en la Isla Paraíso. Eso sucede. ¿Y cómo se enfrenta usted a esa situación? Pero nos reímos, le digo, no, si yo no soy, ay, no, sí, pero igual tiene algo. Es parte de la mecánica y está bien que suceda. Pero claro, como te digo, pasa en algunos proyectos. Distinto es, porque pensé que la pregunta iba más cuando a uno lo encasillan en ciertos roles. A ti siempre te van a poner en el papel de malo, a ti siempre te van a poner en el papel del galán, o a ti siempre en el papel del empresario corrupto. No sé. Eso es como siento que a ti te encasillan. Yo, a ratos, que es el concepto del casting, claro, yo tengo una altura, tengo una edad, tengo un pelo, tengo unas facciones, que claro, ¿no? Es raro que me transforme en un personaje, no sé, juvenil. Claro, bueno, juvenil sin duda. Entonces, ahí uno descubre, claro, que hay cierto rango, pero también tienes con los directores. Si tú trabajas mucho con un director o una directora, claro, de repente tiende a ponerte en los roles similares, son espacios seguros, pero no es tanto, ¿no? Sucede. Es como lo que le pasa a DiCaprio. DiCaprio siempre hace el mismo personaje y la vez que se atrevió a ser uno diferente ganó un premio. Aire, por ejemplo. Por ejemplo. Y eso nos mueve a algo ya que es más, también vuelvo a lo polémico. Y aquí me gustaría que fuera lo más sincero posible. ¿Qué pregunta siempre le hacen y ya lo tiene chato de que le pregunten? O no, ni siquiera chato, pero es como que ya es la pregunta más común que me hacen, es como que ya la respuesta es automática. ¿Qué tiene tu personaje de ti? Es una pregunta que se repite harto cuando uno está promocionando, uno dice, ya ahí, tu personaje, ¿qué tiene de...? ¿Qué me dice? Y ahí es donde yo respondo que no por cagarte, pero de alguna forma sí, de alguna forma tú lo hiciste. ¿De qué tiene? O qué uno le presta, profundizaste un poquito más. Pero yo respondo, de alguna forma lo tiene todo. ¿Por qué lo digo? Porque como profundizando, escarbando más en la respuesta, lo que pasa es que, claro, quien interpreta el rol, cualquier rol que me toque interpretar a mí, soy yo. Yo tengo ciertas personalidades, el guión y el trabajo me guía por entregar ciertas cosas y evidentemente yo le voy a entregar cositas mías al personaje, inconscientemente, subconscientemente, todo. Que es un poco también como uno funciona en la vida. Tú funcionas distinto conmigo a como estás con tu familia o cuando te vayas a carretear con tus amigos. Te comportas de manera distinta. O sea, de alguna forma asumes un rol aquí, haciendo de periodista, entrevistador, que vas a funcionar distinto si te vayas con una pichanga o los amigos. Vaya a manejar otro lenguaje. Entonces ahí tú me dices, ya, ¿qué, Matías, qué tiene este entrenador de ti? Tiene cosas. Y en los personajes de alguna forma también pasa un poco lo mismo. ¿Sí? O sea, hay una mezcla de todo. Con referencia a la pregunta, yo creo que es una pregunta repetida porque algunas personas quizás esperan encontrar una respuesta
como para poner los titulares o cosas así, es como lo más Yo creo. Tienes razón. candente. Pero nosotros con la pregunta lo que intentamos es más que nada que usted logre desentrañar esa respuesta más profunda, como lo acabamos de hacer, porque no es solamente la pregunta, sino que es ¿qué lleva a que usted pueda decir que le agrega cosas a su personaje? Porque una cosa súper fácil es pararse frente a la cámara y decir, hola, sí, soy Pancho Melo, le agrego tal y tal cosa a mi personaje, vayan a verlo. Y otra cosa muy diferente es decir, esta experiencia de vida me llevó a ponerle una cuota de seriedad más a este personaje. Es diferente. Totalmente. Es diferente. Entonces, claro, y sobre todo en las teleseries que tienen un trabajo, una rutina, una exposición tremenda. Me gustaría volver a ese punto. Y llegar a uno que quizá le va a gustar esta pregunta. ¿En algún momento se siente mecánico el hacer una teleserie tanto rato? Eso es un poco lo que hablábamos de la zona de confort. Sí, hay veces en que uno básicamente las hace de taquito y se da cuenta. Y hay que obligarse a salir de esa zona de confort. Entonces, más que mecánico es ¿Repetitivo quizá? Ahora, también sucede, especialmente en las teleseries como género, en que como son 80, 90 capítulos, o a veces 140, te toca enfrentarte a situaciones muy similares. Y yo que he hecho hartas teleseries en mi vida, me toca toparme con una estructura de escena que es exactamente igual en Isla Paraíso como en Al Sur del Corazón. Entonces, a veces ahí se pone un poco repetitivo y claro, y uno tampoco quizás le pone mucho empeño porque sabe cómo funciona y va y la tira, que funciona quizás para el género. Pero hay uno trata de darle algún tipo de vuelta para que se transforme en un desafío diario y no ir a marcar tarjeta. Como si fuera notaría, claro. Exactamente. Y en ese sentido, en el mismo ámbito de las teleseries, ¿en algún momento sintió que un personaje estaba mal escrito? Muchas veces. Muchas veces. Sí. ¿Nos podría dar algún ejemplo de algún personaje que al menos usted lo hubiera hecho diferente o que igual hubo que sacarlo adelante, a pesar de que estuviera mal escrito? Más allá de que estuviese mal escrito, que yo lo hubiese hecho diferente, uno se encuentra con teleseries que no cuajan. Por ejemplo, Tranquilo Papá es una teleserie que no cuajaba, que no tenía un buen storyline, pero no cuajaba, no funcionó, no tenía mucha, ¿cómo se llama?, onda, y el personaje tampoco me parecía muy interesante de hacer. Ese como ejemplo. Pero sí, hay, porque no todos los proyectos son exitosos, a uno les va mejor que a otro. Toca sacarlo adelante, ¿no? Claro, y hay veces que un personaje que a ti te toca en una televisión se transforma un poco, queda tocando una misma tecla, no logra crecer, los guionistas... No tiene un arco. Claro, entonces pasa. Sobre el cansancio, sobre el cuerpo. ¿Hay un cansancio acumulado que el público quizás no percibe o energizado total? Como toda la vida, como la vida misma. No, energizado no, imposible. O sea, tu curva vital es variable, que tiene que ver con la edad, con la alimentación, con el sueño, con tu vida sentimental, con tu familia, y evidentemente uno tiene que convivir con eso cuando interpreta los roles. Uno convive con eso cuando hace cualquier pega en la vida, ¿cachai? Claro, y quizá uno no lo nota. A veces tú puedes ir a ver a un doctor y el doctor lo único que quiere es que irse para la casa porque le duele la cabeza o está terminando con su mujer o no sé, cualquier cosa, o tiene un hijo enfermo y te está atendiendo. Bueno, en la pega del actor uno está interpretando un rol cagado la risa, pero quizás tiene la escuela en su casa. Claro, y eso, ahí de hecho justo le dio el dardo al blanco, al punto al que quiero llegar. ¿En algún momento le tocó actuar mientras pasaba ese momento difícil? Muchas veces. ¿Por dar un ejemplo? No, hay cosas que son más bien privadas, pero claro, yo he tenido, pero muchas. Como el ejemplo que dijo de estar cagado la risa en una teleserie, pero estar pasándolo terriblemente mal. Por ejemplo, o sea, ya, te pongo un ejemplo en Los Pincheiros, cuando yo interpretaba el rol de Shadi Abu Qasim, yo, claro, en la vida no lo estaba pasando bien, y es un personaje que le fue muy bien. Pero también sucedía algo interesante, que en rigor interpretarlo era un espacio de confort o de seguridad o de tranquilidad. Entonces también era bueno,
de alguna forma terapéutico, porque dejaba de interpretarlo y tenía que enfrentarme con mi vida. Pero en cierto sentido era una inspiración como ya, puedo salir adelante, se puede como un golpe, un shock de energía el poder interpretar eso. Era más bien una zona de protección. De protección. Más de que un shock de energía. No, es aquí yo me protejo porque soy otro. No tengo que hacerme cargo de mi vida, que no está bien. Interpreta un rol y soy otro. ¿Qué señales le da hoy su cuerpo que antes ignoraba? Básicamente las rodillas, la cadera, los músculos, el cuerpo se va deteriorando, se va cansando, no es... Alguien decía el otro día el ejemplo de cuando uno está parado, la diferencia es cuando uno va a cruzar la calle, cuando uno tenía 25 años, si quedaba poco tiempo para cruzar, corrías, ahora lo piensas, porque ya no es que puedas salir a correr. No es que llegar ¿cómo se dice? Ese empuje, ese punch inicial. Entonces eso implica hacerse más cargo, más atento. Uno tiene que estar mucho más atento que antes de tu cuerpo. Y de las capacidades que uno tiene, claro. O sea, saber conocer los límites corporales, todo. ¿Qué tan invasivo puede volverse la fama en su vida cotidiana? ¿Cómo le ha pasado a usted? ¿Cómo lidia usted con eso? Porque me dice que es receloso ahí no es receloso, sino que es como celoso en cierto sentido con lo que mi privacidad. De su privacidad. Entonces, ¿en algún momento ha tenido que como luchar con lo que es esa persona que ha intentado como intrometerse en ese espacio? ¿Cómo ha sido su experiencia? Mi opción, después de alguna vez que dije, pucha, por favor, respeta que estoy ocupado aquí almorzando, y recibí energía tan negativa de vuelta, que mi opción de vida como actor es que cuando yo estoy en un espacio público, de alguna forma, tengo ciertas responsabilidades como profesional. Entonces, y me hace bien porque el feedback es positivo, es energías positivas que tú recibes de vuelta y se agradece, es cariño. Si alguien quiere saberse una foto contigo, si quieren hacerte algún comentario, bienvenido sea. Si un comentario mala onda, reíse con mi nombre, otro día alguien pasó y gritan, me lo chupa, y dije, no, fome, next, pero pasan. Así que no, yo así en los espacios, viniendo para acá, me saqué hartas fotitos y uno va, se detiene, saca la foto y está bien. Comprendo. Yéndonos quizá a uno de los últimos puntos y uno de los más interesantes que vi, volviendo un poquito a lo que es sus inicios, ¿a usted le preocupa que las nuevas generaciones conozcan menos el teatro? Me preocupa que las nuevas generaciones, no de actores, sino que la generación joven de los cabros jóvenes, ¿no? Sí, claro, las nuevas generaciones en general. O sea. Pero ahí estás poniendo, o estás suponiendo que... ¿Le preocupan menos? No, que las generaciones jóvenes saben menos de teatro que las antiguas, que las más... No, yo me refiero más al punto de que las nuevas generaciones no le presten la importancia que tiene el teatro. El teatro como género. El teatro como género, como el hecho de ir al municipal y no solamente acompañar a la mamá, a la vieja. No, es sentarse y que existe esa preocupación de qué estoy viendo. No es ver por ver. Porque hoy en día, por ejemplo, por poner un ejemplo, las películas de streaming que están saliendo, y remito a una entrevista que hizo Matt Damon el otro día, las películas hoy en día, si no tienen una expresión a los 5 minutos, la gente se aburre. Las nuevas generaciones se aburren porque están con el celular. Entonces, las películas, las series se están haciendo en función de que el espectador ya sabe que va a estar con el celular. Entonces, esa preocupación por el teatro, en donde uno no puede tener una explosión, o sea, puede, pero no vas a hacer explotar un teatro. ¿Cómo es esa preocupación por la...? No, sabes que voy a ser honesto, no, a mí no me preocupa. No le preocupa. No es algo que me preocupe. Yo digo, uno tiene que también estar atento, porque está demasiado focalizado en el teatro. A mí no me preocupa que los cabros jóvenes no vayan al teatro. El teatro está en una crisis, en Chile en particular, más o menos importante siempre. Culturalmente hablando, el teatro no es un punto de encuentro, salvo cuando no existía la televisión. O no competía tan fuertemente con el cine. El teatro en Chile, existía el Teatro Rural, el Teatro Universidad de Chile, de la Católica, en grandes salas. Hoy la experiencia del teatro se relaciona directamente con el humor, y ahí es donde sí tiene una explosión. O sea, el teatro tiene una explosión porque a los 5 minutos ya está cagado la risa porque el stand-upero, que está full,
Pero también entonces uno tiene que reconocer dónde estamos viviendo. Sería interesante, claro, que soltaran el celular y que tuvieran una experiencia más bien tranquila y concentrada, como el mismo cine. O sea, que el cine, claro, el cine, la gente ya va poco al cine porque prefiere verlo en el celular o por el TikTok o en el computador. Pero, lamentablemente, así es la sociedad en que estamos viviendo hoy día con la inteligencia artificial, donde ahora las películas, de lo que se hablaban de una película que fue hecha entera con inteligencia artificial. Entonces, no sé para dónde vamos. Por eso, no es que me preocupe. Yo me preocuparía más en el grande, es ojalá se dieran cuenta de lo importante que es levantar los ojos y no solamente ver una obra de teatro, sino que ver la cordillera, ver a quien está al lado, detenerse y respirar, sentir los rayos del sol, el valor del ocio, de no estar haciendo nada, no tener la necesidad de estar haciendo algo, de estar jugándola, no, de un espacio más bien contemplativo, de bajar, de leer. ¿Sí? Hay instancias que tienen que ver con la experiencia, con unas experiencias más enriquecedoras que tienen que ver no con la inmediatez que dan. Eso me preocupa más que el tema del dinero. Claro, y sobre el futuro previsible que viene, me gustaría preguntarle algo que es súper personal. ¿Qué le da más curiosidad del futuro y qué le da más miedo del futuro? ¿Qué me da miedo del futuro? La falta de agua. Si tú me dices qué me da miedo, es que falte el agua como elemento vital para que todos podamos vivir. ¿Sí? Y si siento que por el cambio climático empieza falta de agua, es el punto de partida para una debacle en relación a la alimentación, a la convivencia, a la humanidad. Eso. Y me alucina pensar en que no sé qué va a pasar, en dónde vamos a estar, especialmente con el tema de las tecnologías y en el uso de las tecnologías en 5 años más. Hace 5 años no sabíamos que íbamos a estar ahora vinculándonos como nos vinculamos con el tema de las tecnologías como herramienta. En 5 años más, digo, ¿qué va a haber? Y eso más allá de que me dejara Marta, la duda, no, ¿cómo nos vamos a vincular? ¿Cómo va a ser esta mesa? ¿Cómo va a ser ¿cómo se llama? Los anteojos que te vaya a poner y el computador va a estar ahí. Es una incertidumbre terrible. Sí, pero eso me genera cierta como nerviosillo rico. En último lugar, y más importante. Siempre es más importante. Siempre más importante, por eso mismo. Ya. Y para esta pregunta me gustaría pedirle si pudiera contestársela directamente a la cámara. Vamos. Si usted tuviera al Pancho Melo de 20, 25 años enfrente suyo, Ya. ¿qué le diría, bro? Pancho querido, no te tomes todo tan en serio. Diviértete, goza, equivócate, disfruta y vas a ser feliz. Muchas gracias, estimado. No, Matías. Eso fue lo que teníamos preparado para Aquí lo descubriste primero en Melodías del Tiempo y estuvimos conversando con Pancho Melo. Si quieres ver mucho más de nuestro contenido, tenemos Instagram, YouTube, Pinterest, Spotify, en donde vamos a poder estar publicando todas nuestras entrevistas. Nos vemos en un próximo capítulo. Esto fue Melodías del Tiempo, donde pudiste volver a un recuerdo, una canción y una emoción. Lo pudiste revivir todo en esta sección llamada Aquí lo descubriste primero.